Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Apex Legends Mobile 2, también conocido como el High Energy Heroes, claro que sí. Este juegazo que están viendo en pantalla es el tráiler nuevo oficial que ha salido de esta fase que se va a poder jugar de Apex Legends Mobile 2. Bueno, o mejor dicho, la versión china de Tencent Games con Lightspeed Studios, que pues todo pinta acá a ser mucho mejor que el propio Apex, pero bueno, similitudes, cosas que pueden pasar. Yo sé que los personajes icónicos del Apex a ustedes muchos les gustan, pero bueno, se van a tener que terminar encariñando con estos personajes. En fin, hablemos de lo que estamos visualizando. Oficialmente les tengo noticias, es que el día de hoy las aplicaciones actualmente de China, ya saben, las típicas tiendas oficiales en las cuales dejan probar las betas. Ustedes saben que hemos empezado con betas mediáticamente cerradas, que son betas limitadas, pero les tengo muy buenas noticias y esto lo vamos a ver en detalle oficialmente con lo que hemos visto y lo que han visualizado completamente en pantalla. ¿De dónde sale este video? Es oficialmente de la web desde el juego, sale actualmente desde la misma tienda en la que se puede actualmente ver y descargar el juego si fuiste aceptado completamente en la beta china. Y es que también se los estaré mostrando en pantalla para que puedan visualizarlo, que es lo más importante. Y pues les tengo buenas noticias. El siguiente mes en teoría debería de caer la beta pública abierta en teoría para poder jugar el juego. Una beta en la cual se va a probar algunas que otras cosas, posiblemente sea una penúltima o antepenúltima beta antes de que el juego salga completamente en China y veremos si sale global, que esperemos de que así sea, porque últimamente los lanzamientos que ha tenido Tencent más importantes, este es uno de ellos, pues oficialmente el juego ha demostrado de que sí, actualmente pues nos está demostrando de que el juego puede salir incluso global, no hay problema, no puede terminar saliendo global cuando en realidad sí puede salir global, y me refiero en el tema de que esté traducido completamente para la Play Store o como la App Store también. Entonces, teniendo en cuenta en lo cual podemos ver a detalle toda la información respectiva del mismo juego, pues se espera lo mejor, dependiendo de cómo lo miremos o dependiendo de alguna cosa que sea muy importante dentro del mismo. Ok. Por si tienen dudas, yo estaré avisando posiblemente cuando salga completamente el APK. Esto ya para que lo sepa, porque la gente seguramente tenga unas que otras dudas, si bien del mismo juego, cosa que me parece perfecto. Pero bueno, entraremos completamente a la aplicación que tenemos por acá, que es la aplicación china. Oficialmente esto está más que claro, solo para que lo puedan visualizar. Es una store china, no es, podríamos decirlo, ¿cómo les explico? No es algo fuera de lo normal, sino algo pues que tenemos aquí pendiente. Incluso aquí tenemos información acerca del High Energy Heroes. Aquí lo podemos visualizar, toda la información a detalle del mismo juego. Y pues como pueden visualizarlo a detalle, este es el este es el tráiler oficial que hemos visto, o sea, visualmente está desde la misma página, o sea, aquí lo estamos viendo, es en esta aplicación que sale por acá, y es el mismo tráiler que hemos estado visualizando, que pues sí, o sea, estamos viendo incluso Pathfinder, el Octane, que si miramos a la Braid, que si miramos al Bloodhound, las mismas armas, Prowler, Mastiff, la movilidad y la jugabilidad es exclusiva del juego, y pues lo único es que va a ser solo tercera persona, no va a ser en primera persona. Y pues para que la gente ya lo sepa, no va a haber primera persona, va a haber solo tercera persona como tal en este juego. No se va a poder cambiar, creo, de momento. Y la primera persona solo va a funcionar básicamente cuando apuntes con el arma, como pasa en algunos juegos. Incluso viendo lo que es la Flatline, viendo la R99, la R301, incluso las habilidades de cada tipo de personaje, incluso una Valkyria, el Octane, incluso es básicamente todo lo que hemos estado viendo y hablando sobre ello. Ahora, ¿cuándo se espera completamente la beta pública? Se espera para julio, en teoría. Deberíamos de tener beta pública ya. Este juego ya está listo para salir en China. Se va a necesitar cuenta de WeChat o QQ. Si ya la tienen, pues vayanla creando, vayan consiguiéndosela cuando lo probemos, cuando se pueda jugar, para que tengan la oportunidad de probar y jugar este juego. Yo siento que este juego de Tencent con las modalidades y con la movilidad de Apex, que básicamente es el Apex con todo lo que trae, pues va a ser un excelente juego. Y lamentablemente lo voy a decir de esta manera, pero siento que este juego va a repercutir más que el propio Apex con Respawn, porque creo que ahí el problema fue Electronic Arts y no Tencent, porque Tencent el único problema que tiene al día de hoy podríamos decir que es el tema monetización, pero cuando ellos se lo ocurran, y es que tenés el ejemplo de Arena, tenés el ejemplo de Undown, y ahora tenemos el ejemplo de este juego que es el High Energy Heroes, básicamente, o sea, héroes de energía como tal. La verdad es que estoy muy impresionado con lo que han hecho actualmente con el apartado del mismo juego, así que teniendo en cuenta los aspectos posibles del mismo, el sistema de mapeado y demás, todo está relativamente bien. Ya para que ustedes lo sepan y tengan la posibilidad de jugarlo y disfrutarlo, que es lo que más a ustedes les puede importar. En fin, cualquier cosa yo les estaré trayendo el APK para que puedan descargarlo y jugarlo el día de hoy.
pues básicamente el juego ha demostrado pues lo que todo el mundo esperaba, que es jugar básicamente el juego. Y pues ya veremos si todo sale bien. O sea, ya veremos si todo sale bien. Aquí incluso creo que hicieron una transmisión en vivo jugando el juego, que me parece perfecto. Aquí lo podemos ver. Esto fue transmisión en vivo, así que tenemos, creo que esto es gameplay oficial del juego, incluso gameplay en exclusiva, que estaban jugando el juego, creo, además del tráiler, porque dicen que era ¿cómo les explico? Un en vivo que están haciendo actualmente del mismo juego. Y es que los visuales los están viendo completamente como se ve, todas las mejoras que han implementado. Dura alrededor de 3 horas teniendo en cuenta todo lo que se ha mejorado y todo lo que se ha querido incluir, como los trailers que había mostrado anteriormente. Este es el segundo trailer, el primero que visualizamos. Este es el primero, el que estamos viendo ahorita. Pero quiero ver si nos mostraron gameplay en detalle completamente del juego, cosa que pues me parece perfecto por parte de Tencent. La verdad es que este juego sería buenísimo tenerlo ya en nuestros dispositivos móviles para poderlo disfrutar. Y qué triste por Apex Legends Mobile, porque honestamente viendo cómo lo está haciendo Tencent es lo que yo decía. O te vas por primera persona o te vas tercera persona, pero no puedes estar inventando lo mismo en cada momento. O sea, no se puede, lamentablemente no se puede y tiene que ser de esta manera. Pero bueno, son cosas para gustos colores, ya veremos si la gente pues lo apoya, que espero de que sí lo terminen apoyando, que es importante, y que se pueda disfrutar del juego. Pero bueno, esto es gameplay oficial, aquí incluso lo estamos viendo, esto ya es gameplay oficial, aquí están la gente que está jugando, pues sí, porque lo están haciendo las pruebas. Creo que esto es en gameplay viendo el 16 novenos de 1080 por 1920 por 1080, creo que esto es en iPad. Sí, es en Apple, creo que si no estoy mal, porque o en una tablet Android, no sé, posiblemente. Los visuales se ven bien, gráficamente se ve bien el juego, ya veremos qué tal. Honestamente no se puede decir muchísimo acerca del juego cuando lo ves así, tal cual. Es preferiblemente jugarlo, pero no lo veo mal los visuales. El sistema de pues hacer wall jump, sí, exactamente está el sistema de wall jump. También tenés lo que son las mismas tirolinas, tenés obviamente el slide cancel. Aquí el compás se hace la 1314, la da la 500, matando un botcito. Y pues está perfecto, me alegra. Y a ver, este es como un heal, creo. O sea, literalmente las habilidades, hay algunas habilidades que son completamente diferentes, pero las armas sí terminan siendo básicamente las mismas que teníamos en Apex. O sea, no cambian mucho, como la ISO, la R99, la R31, más de alguna que otra arma nueva seguramente encontremos. Y pues ya vamos a poder probar teniendo en cuenta todos los aspectos del mismo. No sé, o sea, teniendo en cuenta que también fue un directo de más de 3 horas y media del juego. Así que bueno, en fin, ya vamos a poder jugar esta beta pública el siguiente mes, en teoría. Y el sistema de looteo básicamente es igual que el de Apex, así que no es nada fuera de lo común. También tenemos el sistema de evolución de lo que son los propios escudos. Y esto oficialmente lo han presentado en la propia cuenta de Tencent en su store oficial, que me parece perfecto, o sea, ya te lo digo yo. En fin, ellos mismos han hecho básicamente un directo mostrando las mejores aptitudes y las mejores mejoras que tiene este juego, cosa que me parece perfecto. Así que bueno, en fin, habiendo dicho eso, pues nos miraremos posiblemente el siguiente mes con el juego para que puedan descargarlo y jugarlo, porque ya será la beta pública para poder jugar, para poderlo disfrutar. Y pues espero que tenga un buen recibimiento por el apartado, bueno, por el apartado de la comunidad china, porque va a salir primero en la comunidad china y luego posiblemente salga global. Ojalá, ojalá. Necesitamos un juego así para dispositivos móviles que vuelva un Apex, mejor dicho, porque pues es básicamente el Apex, solo que versión 2.0. Incluso aquí estamos viendo la ulti de Valkyria, es la misma ulti que tenemos actualmente en Apex Legends, y la misma ulti que iba a salir en Apex Legends Mobile, porque Valkyria ya estaba en Apex Legends Mobile. Lamentablemente no llegamos a esa temporada donde se desbloqueaba Valkyria, pero bueno, son momentos y es lo que yo te digo. Oficialmente el juego sí valía la pena, y viendo los mapas, viendo la jugabilidad, viendo todo lo que trae completamente su entorno, el juego valía completamente la pena. Un bug visual, bueno, cositas de la vida, cosas que pasan. Pero bueno, en fin, nos vemos en un siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo, hasta la próxima, adiós.